Estás buscando toda la simpleza de reglas, la profundidad estratégica, la portabilidad y hasta lo llamativo que tiene ajedrez sin tener que poner tantas horas de estudio para volverte bueno. No te preocupes, en este caso te tenemos cubierto. Si esto suena interesante, te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Güeros y abrimos el juego. En esta ocasión te presentamos Shobu. Este es un juego de estrategia abstracta y lo que esto quiere decir es que son juegos que no tienen un vestigio de tema o que realmente lo representan de una manera muy superficial. En este caso en particular no tenemos absolutamente nada de tema. Además, quiere decir que son juegos mayoritariamente estratégicos y una vez que pasas el setup no tienen ningún input de suerte. Además, este es un juego exclusivo para 2 jugadores que salió en 2019. En este video solo vas a encontrar las reglas y nuestra opinión. El setup de Shobu es extremadamente sencillo. Primero toma los 4 tableros y de tu lado pon un tablero oscuro y un tablero claro y haz lo mismo del lado de tu oponente. Ahora toma la cuerda y colócala a la mitad de ambos tableros. Por último, toma las piedras y decidan quién va a ser blanco y quién va a ser negro. Esto no hace ninguna diferencia. Y ahora debes de colocar 4 piedras en la parte de hasta abajo de cada uno de los tableros. Ahora sí ya estamos listos para empezar a jugar Shobu. El objetivo del juego es bastante simple, solo tienes que sacar todas las piedras de tu oponente de alguno de los tableros. Durante tu turno vas a mover 2 piedras. El primero de estos movimientos siempre debe ser un movimiento pasivo y el segundo siempre va a ser el agresivo. El movimiento pasivo siempre se realiza en los tableros que están de tu lado de la cuerda y todas las piedras pueden moverse 1 o 2 espacios en cualquier dirección, es decir, pueden moverse arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonal e incluso en reversa. Ahora, las piedras nunca pueden tocar a ninguna otra piedra, ya sea tuya o de tu oponente. Por ejemplo, esta piedra podría moverse a este espacio porque está libre, pero no podría moverse en ninguno de estos 2 espacios porque la bloquean mis propias piedras. Ahora, estos espacios siguen siendo válidos y recuerda que también pueden moverse 2 espacios en cualquier dirección. Por ejemplo, este espacio estaría disponible si no estuviera las piedras de mi oponente bloqueando y lo mismo ocurriría para este porque recuerda que también se mueven en diagonal y estos 2 también serían movimientos válidos. Ahora vamos al movimiento agresivo y este se debe de realizar en un tablero del color opuesto de donde realizaste el pasivo. Es decir, si tú hiciste un movimiento pasivo en un tablero claro, ahora el agresivo debe ser en un tablero oscuro, no importa si está de tu lado o el de tu oponente. Y también sería viceversa, si hiciste un movimiento pasivo en un tablero oscuro, ahora el agresivo es en un tablero claro. Ahora, el chiste del juego es que el movimiento agresivo es idéntico al pasivo. Esto quiere decir que misma dirección y misma cantidad de espacios, pero el movimiento agresivo sí puede empujar las piedras de tu oponente, pero no las tuyas. Por ejemplo, durante mi movimiento pasivo en un tablero claro, yo decido avanzar mi piedra 2 espacios en diagonal. Ahora, mi movimiento agresivo tiene que ser en alguno de los tableros oscuros, pero también debo de avanzar una piedra 2 espacios en diagonal. Y recuerda que durante esta fase puedo empujar a las piedras de mi oponente en la misma dirección un espacio. A través de empujar piedras es como voy a sacar a mi oponente del tablero. Pero nunca puedes empujar 2 piedras, por lo que en este caso esta piedra no podría moverse en diagonal hacia acá. Aquí es importante mencionar que el movimiento agresivo no necesariamente tiene que empujar alguna de las piedras de tu oponente y que no puedes empujar a tus propias piedras. Además, que si una piedra no puede replicar el movimiento pasivo, entonces no se vale ese movimiento. El fin del juego ocurre cuando algún jugador logra eliminar todas las piedras de su oponente en alguno de los tableros. Estas son todas las reglas que necesitas saber para sentarte a jugar Shobu. Como ya te dijimos en la intro, esto es un juego de estrategia abstracta, pero aún así me gustaría detenerme un poquito en el apartado de los componentes porque me parece que sí le agregan bastante, sobre todo es porque parece ser un juego viejo que estuvo perdido en el tiempo y de hecho muchas personas me han preguntado si es alguna especie de ajedrez o variante del ajedrez que no hemos visto durante unos cuantos siglos y la verdad es que no me parece que sea una historia increíble, me parece que sería muy sencillo inventar una historia como de sí, este es un pariente muy lejano del ajedrez que se jugaba más o menos hace unos 15
500 años y que hasta ahorita lo están rescatando. Algo parecido como lo que le ha ocurrido a Go, que ha visto una escena mucho más prolífica en los últimos 50 años, y me parece que este juego da esa estética, por lo que puede ser muy atractivo para cierto tipo de jugadores. Pero también te tengo que mencionar que los componentes son extremadamente simples. Literalmente son piedras de dos colores, negras y blancas, y 4 tableros de madera un poquito diferente, una madera un poco más oscura y otra mucho más clara. Además que esta cuerda no es exactamente un componente completamente necesario y que la caja puede ser mucho más pesada de lo que podrías anticipar porque precisamente viene llena de piedras. Ahora, por otro lado, si tengo un inconveniente con el juego es que los tableros se han pintado un poco de negro porque nos las pasamos deslizando estas piedras. Y por último es que me llegaron las piezas un poquito desbalanceadas. Solo tengo una piedra extra negra, pero tengo como 6 o 7 piedras extras blancas. Pero tenemos que darle crédito cuando se lo merece, y es que Shobu le hace honor a su género. La estrategia de este juego es bastante profunda y de hecho se va revelando conforme tienes más y más y más partidas. Y al final de cada una de ellas sientes que descubriste algo importante en este juego. Probablemente la primera lección y lo que va a ser más notorio es que a diferencia de ajedrez, que se siente como una guerra grandota entre dos ejércitos que están enfrente, este juego se siente como 4 batallas pequeñas, cada una con su propio general y cuidando cada uno de sus flancos. Y lo que sucede es que en un tablero puedes tener una situación muy apremiante donde estás al borde de perder, mientras que en algún otro tienes una situación bastante robusta. Entonces tienes que aprender a equilibrar cómo te vas a mantener vivo en uno, mientras que no pierdes ese momentum ofensivo que tienes en alguna otra zona. La siguiente capa me parece que se revela al cabo de la segunda partida, y es cuando te cae el 20 de que todo en estos tableros puede llegar a ser estorboso, porque tienes que entender que el segundo movimiento, es decir, el agresivo, depende de que lo puedas programar con un movimiento pasivo, y puedes muchas veces, cuando tú tienes todas tus piezas en un tablero, tus propias piezas pueden estorbarte para hacer el movimiento que tú quieres, o te pueden estorbar las piezas del oponente, y entonces caes en la realización de que necesariamente tener poquitas piezas en un tablero no es tan malo, y tener muchas puede ser un inconveniente. Pero después llega la otra parte, porque si tienes muy poquitas piezas en un tablero, estás al borde de perder. Entonces es otra cuerda floja que tienes que estar navegando. Pero teniendo esto en mente, hay que mencionar que es muy difícil ver muchos turnos en el futuro en este juego, principalmente porque cada movimiento literalmente va a mover 2 piezas, y si tu oponente no hace la jugada que tú tenías en mente, puedes tardar bastante tiempo encontrando cuál es la jugada óptima al movimiento que acaban de hacer. Ahora, no siempre es fácil ver cuál va a ser la jugada buena, y muchas veces me ha pasado que se me pasan jugadas ganadoras simplemente porque no vi que podía echarme en reversa 2 piedras para tirar a mi oponente en algún otro lado. Ahora, también es bastante difícil encontrar la jugada para dar jaque mate, y muchas veces me ha pasado que veo, por ejemplo, que puedo sacar a mi hermana del tablero en 3 o 4 movimientos, pero eso es una pérdida de tiempo monumental, porque en esa misma cantidad de movimientos mi hermana puede crear una situación mucho más terrorífica en otro tablero. Entonces muchas veces mi consejo es: no te preocupes tanto por las zonas donde estás muy débil, sino busca crear otro incendio en alguna otra parte. Y el consejo más importante para jugar bien en Shobu es: tienes que poner mucha atención si los movimientos matones están disponibles, porque muchas veces sucede que no necesariamente tienen los movimientos para tirarle el tablero porque ellos mismos están en una mala posición en el tablero opuesto. Y por último, yo creo que la lección que todos mis amigos han aprendido al cabo de su primera partida y que les ha volado un poco en la cabeza es que este es un juego en el que te vas a ir quedando sin movimientos. Conforme vas perdiendo piedras, sobre todo en los tableros que están de tu lado, cada vez vas a tener acceso a menos jugadas. Entonces vas a tener que cuidar muchísimo cómo haces tus jugadas agresivas y en dónde estás poniendo en riesgo a tus piedras, mientras que buscas despedazar el tablero del lado de tu oponente para que sea precisamente él el que va a tener menos jugadas y tenga menos opciones de cómo darte jaque mate. Pero por último, recuerda que tener un tablero muy sobrepoblado también puede ser una desventaja, y algo que tienes que tener presente en todo momento es la posición de tu piedra dentro del tablero, porque literalmente son los movimientos a los que tienes acceso. Por ejemplo, si tienes una piedra hasta arriba, vas a limitar los movimientos que puedes realizar. Y la última es tener en mente cómo puedes bloquear a tu oponente para que no pueda realizar ciertos movimientos pasivos. No hay forma de que pierdas si no pueden hacer los movimientos que necesitan para ganarte.
Gracias a esto genera una interactividad muy parecida al ajedrez y me parece que es más dependiente del tipo de jugador que seas, porque puede haber dos personas que hablan mucho más entre ellas y discuten los movimientos, o otras dos personas que simplemente son más calladitos pensando sus movimientos y haciendo todo en silencio. En particular, yo suelo jugar con gente que es un poco más habladora, y la otra parte es que puede ser bastante difícil predecir los estados del tablero, por lo que todo es absolutamente crítico y tienes que estar poniendo mucha atención en todo el momento. Y es precisamente por esto que Shobu no tiene ningún tiempo muerto. En todo momento estás pensando cuál es tu mejor jugada o cuáles son las series de movimientos que te gustaría hacer para terminar con tu oponente. Pero aquí es muy importante decirte que es muy fácil encapricharte en que quieres hacer cierto tipo de jugadas y puedes estar dejando pasar por alto a algunas otras que podrían ser mejores. Además, es un juego en el que tu oponente la mayoría de las veces no va a responder como tú creíste porque se te pasó alguna de sus opciones. Y lo mejor que puedes hacer literalmente es estar pensando qué movimientos tiene como opciones reales. Es decir, si sabes que no puede realizar algunos de ellos, entonces lo puedes descartar. Pero cuando tiene más opciones y alguna no la viste, vas a tener que pensar otra vez de: Dios mío, no vi esa jugada y ahora ¿cómo le voy a hacer? Es un juego en el que mentalmente estás enganchado siempre. Y es precisamente por este tipo de cosas que el juego tiene bastante rejugabilidad. En estos momentos tengo más o menos como 10 partidas, tal vez un poquito más, y al final de cada una de ellas siento que cada vez he aprendido algo nuevo y que el juego me ha revelado algo. Es decir, que es de esos juegos que son hasta cierto punto transparentes, que te enseñan cómo volverte mejor y mejor al final de cada partida, porque de repente una nueva faceta de él hace clic en tu cabeza y vas a saber cómo explorarla y explotarla de una mejor manera. Y tener un oponente que te dé jugo con esto, y yo creo que no te van a hacer falta porque te digo, por la estética del juego y la simpleza de sus reglas, vas a poderlo sacar varias veces en la mesa y te va a ofrecer cada vez un rompecabezas completamente diferente que tienes que resolver. Aparte de esto, es un juego extremadamente sencillo. Ve este tipo de reglas y son las que a mí me gusta ver en mis juegos. Extremadamente cortas y una profundidad estratégica bastante importante, y además tiene algo que no había visto desde que dejé de jugar cosas como Uno. Las reglas vienen en la parte de atrás de la caja y están lo suficientemente bien explicadas como para que le puedas entender solo con esto. Pero sí te tengo que decir que puede llegar a algún punto en el que durante sus primeras como 3 movimientos tengas que estarle recordando a la gente y poniendo mucha atención de que tienen que hacer un movimiento en los tableros que están de su lado y después en un tablero de color opuesto. Pero esto no va a pasar de más de 3 recordatorios y es un juego muy sencillo que cualquiera puede entender, por lo que va a haber muchísima mesa. Ahora, con esto dicho, resumen ejecutivo para ti que eres importante. ¿Para quién recomendamos Shobu? Y deducir su público objetivo es extremadamente sencillo. Es para aquellas personas que disfrutan de ajedrez o Go. Entonces, si tú tienes a alguien en tu vida que gusta de esos dos juegos, Shobu es una excelente forma de introducirlos a los juegos de diseñador. Además, si tú ya estás metido en el hobby y te gustan cosas como Hive, Onitama, Santorini, etc., Shobu merece un lugar en tu colección. Es igual de fácil de aprender que ellos, si no es que hasta más, pero es muy difícil de dominar. En resumen, es de esos juegos que sí se merece la etiqueta de fácil de aprender, una vida para dominar. Además, que es un juego que yo considero muy bonito y me gusta cómo se ve y me gusta que tiene ese aspecto serio, al punto que he pensado en dejarlo puesto sobre la mesa por si alguien llega a mi casa, lo ve y me pide que echemos una partida. Hasta cierto punto te quiero decir que lo he pensado en utilizar como decoración. Por último, hablemos de su precio, y a mí conseguir esta copia me costó 550 pesos mexicanos y me parece que es un precio justo. No solo incluye unos componentes que yo considero bonitos y que me gustan, sino que también tienes que tomar en cuenta que estás pagando porque un diseñador se puso a diseñar una serie de reglas que resultaron en un juego con esta profundidad estratégica y esta simpleza. Y en ese punto es donde yo digo que me parece que vale la pena. Ahora, si a ti te gusta cómo analizamos juegos en este canal, por favor suscríbete. Y te voy a contar un poquito de trivia de la mula de güeros. Este juego estuvo en la lista corta de Caro para sus recomendaciones como juegos introductorios. Y la única razón por la que no entró a la lista fue porque ella cree que si ves puesto Onitama en la mesa, Hive y Shobu, el más llamativo es Onitama. Yo me atrevo a diferir porque yo me hubiera ido por Shobu. Pero esa es su opinión, y si te da curiosidad la lista de nuestros juegos introductorios, aquí te dejo el video. Ahora, con esto dicho, te recuerdo que yo soy Raúl, estuviste viendo La Mula de Güeros y este juego ya se sabe.